Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón Domínguez, psicoterapeuta. El día de hoy me encuentro de nuevo con Jonathan Narváez. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo has estado? Bien, bien, pues ya era hora de que me llamaran de vuelta a revivir el podcast. Ya por fin me llegaron al precio Y no fue barato, ¿eh? y ya estoy de regreso ya. Porque se estaba cayendo esto, no tenía vistas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el terror, vamos a hablar sobre la muerte del terror, del por qué el terror en los últimos años se ha vuelto algo plástico, algo simplón, incluso ha perdido el chiste, ¿no? ¿Cómo ves el terror en estos años? ¿Qué has visto que ha pasado? Sí, plástico no en el sentido, digamos, artesanal, ¿no? Plástico en lo simplón que se ha vuelto. Y sí, te comentaba que yo veía la película precisamente del Conjuro 3. Uh-huh. Y de ahí surge como este tema y esta inquietud. Porque comparando la película del Conjuro 1, que es una joyita tremenda del género de terror de los últimos años, de lo mejorcito que se ha hecho, yo le llamo terror plástico o terror... No ¿Cuál era la palabra? No, es que usaste otra, ¿no? Es otro término, no recuerdo, porque siento que ya es un terror muy simple, no se preocupan por... Uh-huh. Por generar este ambiente de terror. Es más un terror más agresivo, de ponerte más de confrontar, ¿no? Ajá, de ponerte al monstruo. Te ponen la imagen del monstruo ya un monstruo en primer plano que te va a empujar, te va... Y te grita en la cara. Va hacia ti, ¿no? Sí, te grita. O sea, si es este fenómeno del screamer, uh-huh, sumado al monstruo que ahora te va a atacar. Uh-huh. Cuando, si te fijas, el terror... de antes, yo específicamente en el terror, digamos, que se presenta en las salas de cine, no vayámonos al cine gore, es que el terror sí tiene muchas variantes. Digamos al terror más comercial, ¿no? Este terror que se presenta en las películas. Anteriormente este terror era más discreto, ¿no? Era así como de... Sí, está pasando algo en la casa y pasa una sombra por detrás. Y era más sutil, ¿no? Como sí, iban planteando. De hecho, el monstruo no aparecía realmente. Además, a veces salía como 5 minutos en la película. Sino que lo que veías era lo que estaba alrededor del monstruo, ¿no? Los ruidos de la casa, las pisadas, la madera que crujía. El terror, digamos, que te lo construías tú, ¿no? El monstruo, la situación, tú te imaginabas, dices, ahí viene el monstruo, ya, sal de ahí, ¿no? El típico, sal de ahí, sí, como que date la vuelta, ¿no? Sientes la presión, la ansiedad. Este terror ya como que ya pasó de moda. A lo mejor también es un fenómeno también que tiene que ver con la época, ¿no? Entonces, sí, ahora ya es un terror que te muestran al monstruo hasta prácticamente completo ahí. Cierto. Me acuerdo de una escena precisamente del Conjuro 3 donde el monstruo está ahí y se te está acercando, o sea, ya lo estás viendo y ya no es de que te estás imaginando de que hay sonidos, de que pasa una sombra, no, ya te lo muestran y te empuja. Creo que sí llega a empujar al chango Sí, y hay cosas que lo plantean de una manera y sí me parece muy interesante, como el hecho de que las figuras no están presentes del todo. Tú sabes que existe, ¿no? Pero no sabes en qué momento aparece. Y esta es una pregunta interesante. ¿En qué momento esto se volvió algo común en las películas, ¿no? ¿Cuándo crees que el terror se volvió este espectáculo de sustos, pero sustos directos? Ya no solo algo sutil, sino un susto directo. Sí, yo pienso que desde las películas de La Noche del Demonio, que ya van como 5 o 6, pues ya son 7. De hecho, es la franquicia más rentable. Es casi tan rentable como Rápido y Furioso. Sí. Por eso creo que se hacen muchas de esas. Y precisamente como que de aquí nació ese estilo más grotesco de Digo, yo no he visto, creo que no vi la 1. Alguna vez me atravesé con una, creo que la 3, la 4. Pero sí noto este estilo muy, muy, muy de terror directo, de que ya no construyen la escena, sino... Te digo que inclusive se me hace como un terror de acción, ¿no? En donde ya... sí, más... Ya la escena o lo que vale es lo que estás viendo en pantalla, ¿no? Cómo interactúa, que si el monstruo está peleando prácticamente con los protagonistas, ¿no? Ya casi es una lucha encarnada entre como el acto final. Bueno, para los que no han visto la nueva del Conjuro, la de, ¿cómo se llama? El diablo me hizo hacerlo, me obligó a hacerlo. El diablo me obligó a hacerlo. De hecho, la escena final, la secuencia final es una batalla final de superhéroes casi. Sí, exactamente. O sea, ya el terror se va por el
tal vez también tiene la culpa el cine de superhéroes, quién sabe, ¿verdad? Que ahora es el... Vayamos un poco más atrás. ¿Dónde empezó todo esto? Antes del cine de terror, en cierto momento de la historia del cine, era un cine de segunda mano, ¿no? O sea, cine que despreciaban, cine que no tomaban en cuenta. Pero yo creo, y creo que lo he visto en algunos videos de análisis de cine, que realmente el Exorcista en los 80s fue lo que planteó la importancia del cine de terror. O sea, el cine de terror ya no era solo cine para espantar de segunda mano, sino que se volvió un blockbuster junto con Tiburón en el 80 y Star Wars, y empezaron a inaugurar, de hecho, el fenómeno del blockbuster. Esto significa, y de hecho está en registros, que el cine de terror, de hecho, es uno de los tipos de películas más rentables. O sea, de hecho, se puede estrenar casi cine de terror en todo el año y la gente lo ve. O sea, ni siquiera necesita gran cosa. De hecho, se estrena cine de terror durante todo el año, que es más o menos todo es normalito e igual. Pero siempre la gente lo ve. Y siempre está digo, hasta tú y yo tenemos que... Vimos varias películas de terror. Solo por ver películas. Tenemos amigos que nos dicen, mira una película del terror. Y solo por ver películas. Vamos a ver una película de terror. Mira, esta se ve buena. Cuando ves el tráiler es como el tráiler genérico de la típica película del terror, ¿no? De un susto, o sea, de hecho hasta es como monstruo, sí, es como varias premisas. O hay un monstruo, sobre todo creo que el ente paranormal es lo que más nos ha entretenido. Y desde El Exorcista vienen los entes paranormales, el demonio, no sé cómo llamarlo, el fantasma, el espectro. Pero creo que sí hizo un planteamiento interesante desde que el cine de terror se vuelve tan rentable. Creo que jugó a su favor y en su contra, más en este momento. Pero en ese aspecto el Exorcista se interesa por crear el ambiente, te crea algo real, entre comillas, ¿no? O sea, te pone en una situación real. Es cierto. Que creo que también es lo que ha perdido este cine que te digo de nuevo terror. O sea, ya el terror no se siente como algo que te pudiera pasar, ¿no? Se siente más como un relato aislado y de hecho, terror. Aunque creo que la parte que más me espantó o que más me interesó, de hecho a mí, de la nueva del Conjuro, son los últimos minutos, porque dice basado en hechos reales. Y al final te pasan cintas de grabación, se supone, sobre el caso que estaban ahí. Y de hecho eso es más terrorífico que la película. Exactamente. Ajá. Y es que la película peca mucho porque la temática, yo cuando llegué un poco tarde al cine, me perdí la primera escena de posesión. Okay. Pero me recuerdo que cuando de repente te plantean la temática y te dicen, esta película se va a tratar de demostrar que este chavo que hizo algo malo, que asesinó. Bueno, lo siento por lo que... Es puros spoilers, por lo que no la hayan visto, ya tuvieron como 2-3 semanas para verla. Ya está en internet. Okay. O sea, te plantean esto de que la película se va a tratar de demostrar que este chavo no está loco, está poseído. Suena interesante, ¿no? A mí se me hace muy original en cuanto a temática de terror y en general. Es muy... A mí se me hace muy buena la también temática. Me intrigó eso, la conversión. Ya no es de terror, se volvió un misterio. Sí, ajá. Tú me platicabas que, o sea, la película tenía todo como para irse por el tinte de thriller psicológico, ¿no? Sí. Y eso hubiera sido más interesante, de estar jugando con saber si el chavo en realidad veía o estaba loquito, ¿no? Aunque se pierde muy rápido, ¿no? Como que muy rápido. Exactamente, es lo que iba, o sea, te plantean eso y dices, wow, a ver, ¿qué está? Pero se pierde muy rápido porque en la siguiente escena te demuestran que es como, wow. Y que sí está poseído. Y que sí está poseído, exacto, o sea, que está poseído y ya todo se va resolviendo muy rápido. Muy rápido, o sea, lo que podría generar un misterio o algo de tensión en que se sabe o no, se resuelve porque si de repente se encuentran a un policía que estaba investigando algo igual, ya lo convence de que existen las cosas paranormales y les da información y resulta que había más chavas y todo se va volviendo como un... Sí, y eso se resuelve muy rápido. Y eso es muy interesante porque la forma como se planteaba el terror, no sé, por los 80, por ejemplo, creo que es el mejor momento donde el terror surge, ¿no? Empiezan a diversificarse más y a masificarse. Empiezas con Halloween y la inauguración del slasher, ¿no?
pero también era un tipo de terror. Un tipo de terror más gráfico porque sí veías no era tanto una criatura, era un individuo, pero mataba y asesinaba a la gente. Jugaban un poco más con el tono realista, ¿no? Sí, más realista. De que, pues, eso puede pasar. Podía pasar, ¿no? un tipo cualquiera te asesina, te persigue. La masacre en Texas. La masacre de Texas. Es como de los primeros también. Viernes 13. Y está basado en un... Se supone que está basado en un hecho real. Bueno, en un asesino está basado, sí. Pero súper intensificado porque pues no era para nada así él. Y por ejemplo, de los 80 a los 90 salen muchas películas de terror. Sale Chucky, por ejemplo, la primera y la segunda de Chucky, creo. Y notas cómo creas la atmósfera, porque en Chucky usaban mucho el punto subjetivo, es decir, como esa cámara desde la perspectiva de Chucky y cómo se te iba acercando. Y tú sentías que estaba acechando a la persona porque lo veías desde su perspectiva, pero, o sea, vemos todo el planteamiento, o sea, todo lo elaborado que era eso, bajar la cámara, fingir que es el punto de vista del asesino. Igual en Jason hacían eso, tú veías la cámara, pero la cámara desde detrás de la máscara de Jason. El planteamiento era bueno porque tú te sentías que estabas acechando a la persona y veías a la persona en peligro, porque en El Conjuro, ¿cuál de los personajes se siente realmente en peligro en algún momento? Que dices, ese personaje se puede morir, ¿no? O Ed Warren o Lorraine Warren. El esposo que tenía, pero lo peor de todo es que no se iba a morir, se iba a morir por de presión, infarto, por mala alimentación, por un infarto, por colesterol. Ajá. Y eso no te asusta, dices, bueno. No, le da un toque dramático, ¿no? De que te da cierto peligro de que él puede morir, se puede espantar mucho y se muere. Y no sé, y como no tienen un bolillo a la mano, pues se puede morir el Ed Warren. Pero al final también es lo que yo bromeaba y cuando la vi, y yo creo que ya muchos se dieron cuenta, parece más una película de amor. Ah, sí. Al final está muy... Por el poder del amor, esa resolución. Está muy rara la película desde el planteamiento porque, como decía, o sea, todo el planteamiento de que se plantea como que podría ser algo más, un thriller, algo así, y acaba siendo algo simplón. O sea, lo destruyen en la siguiente escena y esa escena como escena de este tipo de agresiva tras agresiva, como la del ¿quién? Cuando están con los muertos, ¿cómo se llama? Cuando se aparece como monstruo. Un monstruo en la morgue. En la morgue, Ajá. Cuando están en la morgue, y es como yo siento que el mayor ejemplo de este tipo de terror al que me refiero, de que ya te muestran al monstruo ahí parado, o sea, sí. El monstruo ya no te lo tienes que estar imaginando si te va a salir o no, o cierto. si viene o no. No, o sea, está o ahí. Si te acecha o te persigue. Ajá, está ahí y ahora lo que te da miedo es que se acerque o que te vaya a golpear. Digo que creo que inclusive empuja al... El screamer es lo que... Porque, o sea, típico, estás viendo al personaje, de repente se gira y le salta en la cara y creo que de hecho sí es muy así. Y va como, hacia ellos. Corre y mucho ruido, cosas así. O sea, el terror ya es como más así de... Más confrontar. O sea, más de confrontar. confrontar. Sí, no es como que te lo estás imaginando o le va a hacer algo, o tú te haces la idea del monstruo, ¿no? Ya es, como digo, como una película de acción, en donde lo que cuenta pues es la escena de acción. La explosión. El tipo dando caratazos, los balazos, ahora es el monstruo y esto también creo que es un punto muy importante. Ahora el monstruo o el espíritu o el fantasma te puede, o sea, ves que te puede herir, te puede lastimar físicamente. Ajá. Anteriormente creo que la mayoría de películas lo que hacían eran como dejarte esa duda, ¿no? Porque realmente, o sea, los espíritus sí agredían obviamente al protagonista, pero no te empujaban, o sea, te agredían de manera más psicológica, por así decirlo. Te asustaban, o sea, te causaban mucho terror. Te sometían a lo mejor, ¿no? O sea, de que, nada más yo estoy viendo al monstruo, ¿no? O a lo mejor estoy loco, y ahora no, o sea, ya... ¿Será real o no será real? De hecho, eso era como en Viernes 13, ¿no? No, Pesadilla en la calle del infierno, o Freddy. O sea, todo el planteamiento de Freddy está en tus sueños, lo imaginas, es real, estás perdiendo la cabeza. Y ahí sí te lesionaba directamente, pero era ya el final, ¿no? Cuando ya te atacaba era cuando te mataba. Sí, sino que no era como que de repente te empujaba o... Pero, precisamente, ese tipo de cine, Halloween, Viernes 13, son más slashers. Más slashers. En el slasher a fuerza tiene que haber asesinos. O sea, en el slasher es el asesino persiguiendo a sus víctimas.
obviamente un asesino te tiene que hacer daño para que funcione. Sí. Por Pero eso en te ese digo, caso, yo me los refiero espectros... más al, no sé cómo categorizarlo, al terror de espectros, Ok. al terror de fantasmas, Ujú. en donde te digo, antes lo más que te podía hacer un fantasma era a lo mejor espantarte o sentías una ligero empujón, no sé, o sea, algo más leve, pero ahora sí se aparecen Y te agreden. te agreden. Creo que también un ejemplo que nos estamos saltando, ¿Cuál? la película de Es Sola, los remakes. Ah, los remakes. En donde Sí, sí. precisamente como que se sobreexplota y creo que les sale, en la 1 le sale un poquito mejor este tipo de terror invasivo, Ok. en donde es desagradable. Hay escenas en que yo me acuerdo que estaba viendo en el cine y sí era desagradable verlas en pantalla. Ah, como Me acuerdo que cuando se vuelve gigante, hay una escena donde creo que están viendo una cinta y se vuelve gigante el payaso y los... Me acuerdo de una escena Y- donde se desdobla, está como metido en una caja y Sí. se desenreda. Sí, Sí, y o es sea, más como... O sea, es un terror invasivo como de este estilo, pero siento yo que un poquito mejor llevado. No te diré así como que es bueno, Ujú. porque yo le voy más al terror, por ejemplo, de Hereditary. Bueno, ahorita pasaríamos a más que se construye, pero, Pero a mí se me hace más disfrutable. Antes de pasar eso, creo que, y bueno, ya lo habíamos planteado antes de empezar el podcast, que tú decías que La Noche del Demonio era precisamente el que había inaugurado esta tendencia, esta moda de hacerlo muy confrontativo. No lo inauguró, porque tampoco te voy a decir, no, ellos o más bien lo puso de moda. Ajá, lo puso de moda, o sea, vieron como dices 7 franquicias, Ujú. ahora es la que a la gente ahora le gusta esto, a la gente viene al cine a ver esto, Ujú. y sigue siendo clasificación para... ¿Para adultos? No, para adolescentes, ¿no? arriba de 10 años, Sí. ¿no? Entonces, pues si tenemos una clasificación de arriba de 10 años, tenemos mayor público, ¿no? Y la gente precisamente siento que es la que más ve estas películas, de un 10 a, bueno, 12 a 25 años, serán los que consumen más el cine de terror, Sí. que sale precisamente en salas, en cines. Entonces yo creo que... Yo me acuerdo cuando salió La Noche del Demonio, todos hablaban de ella. A mí nunca fui muy fanático de ese cine de terror. Yo tampoco así lo vi, cuando se estrenó yo no lo vi te digo, directamente. yo alguna vez me encontré con una película y sí dije, es que está buena, es que está entretenida. Eso. O sea, no da miedo, pero está entretenida ver a los monstruitos peleando o jalándote. O Y así. se vuelve más espectáculo visual, ¿no? Más de un más cine visual. de acción, te digo, o sea, es Como- más, yo siento que estoy viendo Rápido y Furioso. Es el Rápido y Furioso El del Rápido terror, y Furioso ¿no? es del terror. Y de hecho creo que... La del Conjuro 3, la señora cuando curó a su esposo con el poder del amor de una hipertensión crónica degenerativa. Vaya, el poder del amor lo puede todo. Al final dijo, Sí. yo pensé que no te iba a poder curar, pero tuve fe. Tuve fe. Es que eso es interesante, ver cómo ciertas franquicias llevan al exceso todos sus propios vicios. Si lo pensamos, El Conjuro tenía cosas buenas, muy positivas, era innovador. Cuando sale la primera, sí, se vuelve innovadora, igual en La Noche del Demonio. Solo que dentro de sí mismas empiezan a sobreexplotar eso, ¿no? Igual que Rápido y Furioso. Las franquicias. Rápido y Furioso, lo interesante era lo apasionante de las carreras. Luego se vuelve, tienen que llevarlo a un nivel más alto, Sí. ¿no? Tiene que ser todavía más intenso. Y ahora están volando en cohetes, dices ya, ¿por qué llegar a esos extremos? Porque lo sobreexplotan. Cuando algo funciona, y de hecho como es un mercado basado en las ganancias, se tiene que sobreexplotar lo que funciona. Yo vi el tráiler de esta de la 9 y yo creo que en esta no, pero yo espero que en la 10 ya se puedan fusionar los carros y hacer un Megazord. Un Transformer, ¿no? Y que peleen ya con Megazords hechos de carros. autos. Eso estaría bueno. A lo mejor así sí vería alguna de Rápidos y Furiosos. Nota curiosa, no he visto ninguna de Rápidos y Furiosos. ¿No has visto ninguna? Ni la pienso ver, no. Bueno. He visto pedazos porque las ponían en la Pero eres secundaria, un elitista. la 1. Eres un elitista La del uno. cine. Y de hecho, yo sabes que yo sí las he visto todas. No manches. Todas las películas de Rápido y Furioso, todas. No, Yo manches. porque quiero expandir mi conocimiento, mi panorama, y digo, bueno, si vamos a ver lo peor del cine, también podemos reconocer algo que es más interesante y más nutritivo, no tiene que ser todo malo. En el caso de las películas de terror, a mí antes me gustaban mucho, pero perdí el gusto precisamente porque no veía nada innovador. Llega El Conjuro, te plantea algo innovador, la 2 todavía está más decente, pero los spin-offs ya, de verdad no, ahí se pierde Los todo. spin-off sobreexplotan El recurso que el tenía. recurso que tenían de la del Annabelle es prácticamente la película se trata de pues de la muñeca de
como... atacándote, o sea, es... Suena o sea, como a Vacaciones del Terror de sí, Pedrito Fernández. exacto, es que ya no se preocupan por la trama, o sea, la trama es como en segundo plano, vamos a ambientar cualquier cosa para que la muñeca... O sea, da más miedo la muñeca porque saben que es Annabelle que porque realmente en la película vaya a dar miedo. No sé si me estoy explicando. Sí. Inclusive creo que mata o avienta a un personaje al final por una ventana y la mata. No, Algo así. esa no la vi. Algo así hace, pero sí es a lo que me refiero. O sea, Chucky pues sí mataba y destazaba, pero pues era más una película de un asesino, ¿no? O sea, era un slasher, Pero causa el terror que y causaba. hasta Chucky acabó siendo sobreexplotado. La novia de Chucky, el hijo de Las Chucky. últimas dos o una que salió de Chucky, la maldición de Chucky, recupera un poco al personaje. Pero la esencia de Chucky es precisamente eso, la amenaza latente que es invisible. Te digo, el recurso que usaban de poner la cámara, de bajarla a la altura de Chucky para ver que te observara a ti desde su perspectiva, generaba el miedo, generaba el miedo a los muñecos que siempre ha estado bastante latente para la mayoría de nosotros en algún momento. Entonces, en ese tiempo era bastante innovador comparado con las otras películas de muñecos que se habían hecho. Me acuerdo de una de títeres bastante chafa en animación, pero está divertida. Entonces, pues Chucky tenía lo suyo, pero ya también cuando tienen a su hijo y que no sabe si es niño o niña, ya es como de... Esa película es divertida porque está graciosa, pero ya no te la tomas como una película de terror. Pero sí, yo de lo que me quejo, digamos, es de esto del terror sobreexplotado de mal manera, hecho tan visceral, en el sentido en que es simplón, es... Te muestro te pongo al monstruo y vámonos, ¿no? O sea, te ataca, o sea, ya no te construyo. Se me estaba escapando, de hecho, otra buena película que llamaste innovadora. Ya no diría que El Conjuro 1 es innovadora, pero sí es muy buena. También la de... ¿Cuál? Situación Paranormal. ¿Cómo se llamaba la de las cámaras? Fenómeno Siniestro. No. Esa también la 1 es bastante buena. Sí, es bastante buena. El falso documental de que se meten a una casa porque creo que ese es su plus. Juegan un poquito. Pero ese es el plus, ¿no? El planteamiento que tiene de encerrar a la gente, de sofocarte. Y solo hasta el final te muestran a un monstruo y más o menos así todo es desenfocado porque creo que lo toma la cámara así mientras se cae o corren. Entonces también es como que te quedas más así como de... O sea, se siente más real, más orgánico, no forzado de que te sale el monstruo ahí de 2 metros y te va a venir a comer. Esa está muy buena, la de Fenómeno Siniestro, pero la 1, porque las dos ya la hicieron. Pues se repite la fórmula. Al pero final, no le salió. No, que creo que lo más importante es como construir la atmósfera. ¿Qué ibas a decir? Yo me referí a la otra que de hecho construye muy bien la atmósfera, la Actividad Paranormal. Ya. La 1, porque también hay como 5 o 6 y ya es donde se perdieron. Pero la 1 también es muy buena. De hecho, recuerdo que es de las pocas películas de terror nuevas que me han generado miedo, porque precisamente se preocupan más por crear esta atmósfera. Y esa sí es como totalmente atmósfera, porque se mueven cosas, o sea, nunca se ve así un monstruo al menos en la 1, si bien me acuerdo, nunca se ven así como un monstruo, creo que salen brujas o así, no recuerdo si ya es en la 2 o 3, pero se preocupan más por construirte y porque parece real, ¿no? Parece que es algo que me pudiera suceder a mí en la noche en mi casa, y no me va a salir un monstruo de 2-3 metros a empujarme por las escaleras. Y eso tampoco ya te lo compras, pero sí es cierto, es la cercanía, lo que mencionas, lo viable, porque a lo largo de la película de Actividad Paranormal no se presentan estas criaturas, no las ves los efectos que producen, ya sabes, escuchas caminos, ves a las personas, ves que una sábana se mueve así y ya te estás muriendo de miedo. Es incómodo, da miedo. Y luego también ves a la pobre familia que podrían ser tus vecinos o tus tíos o que no sabe qué hacer, ¿no? Está desesperada, que me están pasando cosas. Creo que se mudan a esa casa. O no sé si me estoy confundiendo con la versión de parodia. Estás viendo, es que creo que las mezclaste varias películas. La 1 es la pareja viviendo ahí en su casa y ya, eso es todo lo que pasa. Es que hay como 5 también de esas y creo que ahí sí vi como 3 o 4 o las 5. Pero el caso es que sí
está más aterrizado, o sea, es algo que te puede pasar. Sí. A mí me dio miedo, me incomodó, me generó esta sensación de estar metido en la película, de estarla viendo y decir, no manches, ¿qué va a pasar, no? Entonces, es buena, la uno. La uno. Las demás Las demás ya no. acuerdo. Igual y sí, pero ya no es lo mismo. Volvemos a lo mismo, sobreexplotan la fórmula y ya se vuelve algo grosero hasta cierto punto. Más falso, yo diría. Pero Mm. sí, bueno, sí tienes un buen punto. Aquí es cuando me llega la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál consideras tú que sea la verdadera esencia del horror? O sea, del miedo más, del terror, de las películas de terror. ¿Cuál crees que sea la esencia? ¿Qué es lo que debe tener una película para realmente causar terror? Para mí, porque aquí sí yo no soy muy adepto del cine de terror, pero para mí Ujú. creo que debe de tener algo explícito, me gustan las cosas explícitas. Pero sin ser como Eh, tan gráficas, ¿no? sí, hasta cierto punto. Vuelvo a, a tomar el tema del extremismo francés, que ya lo habíamos hablado. Sí, lo hablamos Y en es un otro género podcast. que a mí me gusta mucho porque es explícito y es esa crudeza, esa forma de presentar el llamado horror corporal es algo que a mí me gusta y me incomoda. Pero ya ahorita ya digamos que igual y no tan sobreexplotado. O sea, ya no nada más que te corten la pata porque te cortan la pata. A lo mejor en mis tiempos más jóvenes sí me gustaba un poco más el cine así sangriento. Pero, por ejemplo, yo traería a la mesa una de a mi película creo que favorita. ¿Cuál? Que no sé si se pueda decir que es cine de terror. A la de Mártires. La de Mártires juega un poco con el terror. Y esa película a mí me da terror. Esa película tiene escenas en que te da... Sí. Pero ya te digo, vuelvo a lo mismo. Es un poco Es que, bueno, terror corporal. es que y no un sería poco de... si llamarlo terror o horror. O sea, porque eso pero es sería un subgénero, ¿no? Al final. sí, precisamente Al eso. final sería como un... O sea, hay escenas y hay así que te causan como incomodidad, que me causan Desagrado. sí. Pero ya no sé si sería como un terror. Entonces me iría un poco más a Hereditary, que ya también estabas diciendo que Aunque el director dice que su película no es de terror. que su película no es de terror, pero Ni tampoco Midsommar, tampoco la considera una película de terror. Midsommar todavía está peorcita, pero está buena, digo, para mí Hereditary es mucho mejor que Midsommar. Es que, bueno, el planteamiento es diferente, sí, pero sí te entiendo. Entiendo a qué te refieres. Y entonces ahí también es un terror incómodo y luego te digo, o sea, me refiero a lo explícito en cuanto a la escena en que tienen el accidente por si no lo han visto. Hay una escena de un accidente. Ajá. Y así no la voy a spoilear porque vale la pena y la escena es como totalmente inesperada. Sí. Y de ahí como que empieza a profundizar la trama. Entonces, o sea, esto de que muestran, a lo mejor no es tan explícita, pero sí es fuerte la escena. Entonces, eso para mí pues, le da fuerza a la película. Y es algo que dije que, o sea, tú ves eso y te quedas así como de wow. Y si es incómodo, si da miedo, sí. Yo le tiraría más a ese terror. Y aparte de que también es muy o sea, sí crean el ambiente. Y creo que juegan un poquito con el saber si es real o no. Creo que esa pizquita en el terror está bueno, eso. Aunque ya es más de un thriller psicológico. Sí. Pero bueno, pienso que se puede jugar más con eso en el terror, como lo pudo haber hecho esta del Conjuro 3, de jugar más con ¿es real o la no es intriga, real? ¿no? La intriga ¿Es real del o no es real? misterio, Sí. Y da miedo, incomoda. O sea, el terror también es incomodidad, ¿no? O sea, tú estás viendo una película como la típica chica que está viendo la película de terror y está muerta de miedo y ya no, pero ahí está sentada viéndola y cuando le dices vamos a ver una película de terror, pues la acaba viendo. Pero es que es más por el agobio que sientes, ¿no? La forma como te va envolviendo. Y bueno, ya hablando sobre esto, yo creo que sí es cierto, lo que el terror, para mí una película excelente de terror, sería una película que se atreviera a
plantear situaciones, es decir, mucho de nuestro terror es más psicológico. Cuando somos niños le tenemos miedo a la oscuridad porque nos imaginamos lo que está dentro de la oscuridad, no lo vemos, no lo sentimos, de hecho la expectativa es la que genera más tensión en nosotros, ¿no? Como en saber que hay algo dentro, fuera, como esto de que hacemos, ¿no? De revisar debajo de la cama, de sentir que existe algo cuando incluso ni lo vemos. El hecho, el horror, o más bien el terror más específico, o que a mí me gusta más, es un terror que no es gráfico, un terror que se sustenta en todos. Apenas vi una película coreana, de hecho se llama El Teléfono, creo que está en Netflix. Y esta película precisamente plantea algo. El personaje y nuestro antagonista, o sea el villano, viven en dos tiempos diferentes. La única conexión que tienen entre ellos es un teléfono. Entonces ambos personajes empiezan a entablar una relación, hablan el uno con el otro, pero la forma como va distorsionándose la relación entre los dos es lo que realmente genera la tensión. Es decir, cómo esta persona va a empezar a meterse dentro de la vida del otro. Porque como les digo, cada uno está en dos momentos del tiempo diferente. Pero lo que hace uno en el pasado, nuestro villano, repercute en el futuro de ella. Entonces la tensión está porque sabes que en cualquier momento, al hacer o decir algo mal, puede salir todo mal. Y de hecho, esta personaje, el villano, en el pasado puede afectar lo que haga nuestra protagonista. Es realmente muy... A mí me gustó mucho, te envuelve en esta tensión. Imagínense, esto no es explícito, o sea, no hay un terror explícito. La simple idea de pensar en lo que puede pasar es lo que causa más terror. Esto a mi parecer es algo muy muy poderoso, y si quieres hacer una película de terror excelente, creo que necesitas tener esto, como no una presentación gráfica, sino más bien jugar con las expectativas de las personas. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? No, que me llamó la atención la película, ¿no? Habrá que buscarla. No me acuerdo si te había recomendado. Y más si está en Netflix. Sí, está en Netflix. ¿Cómo se llama? El teléfono. El teléfono. El teléfono. ¿Coreana? Es coreana, pero está doblada al español, o pueden verla en el idioma original. Y es realmente muy buena. Dentro de la manufactura coreana, esta película sí resalta, porque algo que tienen los coreanos es que sí le meten dinero a sus películas, y viene de ese dinero del gobierno, entonces tienen bastante presupuesto y cuentan historias interesantes. ¿Es dinero de Kim Jong? No, ese es el norcoreano, ese no es de Corea del Sur, bueno. Surcorea. Y es una película muy interesante. Si pueden, véanla. Maneja tanto terror corporal, porque sí hay escenas muy gráficas, muy muy grotescas, y también hay la voy a ver. Terror psicológico. No sé, creo que nunca te había recomendado esa película. No, por cierto, Hereditary estaba, o está, ya no la he buscado, pero estaba en Prime. En Prime. En Amazon. De Prime, yo no he visto nada interesante. ¿Has visto algo que le puedas recomendar a la audiencia? Algo que sea terror decente, al menos. De terror, no. Te digo, no suele ser mi búsqueda de terror. Uh-huh. Antes buscaba cine gore, pero no recuerdo nada de terror. Pues las de Saw 1, la 1, o la trilogía de Saw. Yo diría que es más horror, pero bueno, o un thriller psicológico. El subgénero del horror. Del horror, pero más como thriller psicológico. Pero es terror al final. No es el terror del que hablamos de este terror de cine, pero está buena. Vean las primeras 4, porque ya las después ya no. Se pasa la historia por él. En síntesis, ya para ir terminando el podcast. Entonces, la esencia del terror, ya para mí, sería jugarle las expectativas de las personas y horrorizarlo más con lo que piensan que puede pasar que con lo que se ve en pantalla. ¿Tú qué dirías? Lo mismo, pero yo la mandaría un poco a que también se preocuparan por la trama y los giros de trama, cosas inesperadas también dan. Y el teléfono tiene un giro de trama que también dan terror, porque si también ves una película y ya dices, ya sé que va. Uh-huh. Que se atrevan, ¿no? Que maten a un personaje que no crean que van a matar, que de repente vean que a lo mejor el monstruo no era el monstruo y el personaje estaba loco, aunque se vaya más por un thriller. Creo que se puede hay películas que lo hacen y lo manejan. Eso me recuerda a The Babadook. ¿Has visto The Babadook? No, la estaba empezando a ver. Precisamente hace eso. Ya para qué la veo. Donde tú cuestionas precisamente si lo que ves es real o es mentira. Y eso lo hace de una manera tan elaborada y tan bien hecha que no, hasta el final de la película ni siquiera sabes si es verdad o mentira. Y yo no descalificaría eso como cine
de terror, o sea, sí son trailers, pero dan miedo, ¿no? Provocan esa sensación cierto. de incomodidad. Entonces yo le tiraría más por ahí, irse por un cine más de thriller psicológico, pero con esta temática de terror, porque al final Hereditary, por más que diga el director que no es terror, Da causa miedo, terror, da miedo. Midsommar, incomodidad y También en ciertos puntos da miedo. da miedo, la de Mártires Get Out, por ejemplo. da mucho miedo y tiene y al inicio empieza como una película de terror muy común y Ujú. Como conclusión, pues el tema principal del podcast era si ocurrió la muerte del terror. Yo concluiría que sí. Bueno, en este punto el terror la comercial, ¿no? sí, Porque, ya murió con todos esos vicios. a la que más tenemos acceso, ¿no? Porque al final todos vamos a poder buscar y rebuscar por donde queramos si queremos ver una película de hace 20 años o se sigue haciendo buen cine, ¿no? La Bruja, que yo no he visto, que dicen que es muy buena, entonces... De Ari Aster. Ah, no, ¿de quién? Creo que es... Ari Aster, no, es del mismo director que el Faro. Ah, la del Faro también es... ¿Tú qué dirías que es el Faro? Es que es angustiante, es un Es thriller. sofocante. Sí. Es un thriller, es difícil. Es de las pocas... esa película es... Pienso que es muy buena, pero no la pude contemplar como se debería, porque sí, la verdad me aburrí un poco Sí. pero siento que es muy buena porque es de las pocas películas que me ha provocado que un personaje me imagine su olor y me dé asco el personaje que hace. Es que la escena está muy bien, te imaginas los olores, te imaginas el personaje que hace ¿cómo se llama? William Dafoe. William Dafoe, el poderosísimo William Dafoe. No tiene un Oscar, William Dafoe. No tiene ningún Oscar, nunca le han dado Oscar. Y se quejan de Leonardo. Sí, él sí Hashtag Oscar a William Dafoe. William Dafoe. Y de hecho, el año que salió esa, nunca lo nominaron, ni siquiera lo contemplaron. Es muy buena su actuación ahí. El cómo lo describe Robert Pattinson, a mí me dio asco. Y Robert Pattinson también es buen actor, aunque no lo parezca. A mí me dio asco como el pensar que olía a no sé qué, con no sé qué cosa. Sí, a la mugre, ¿no? Ajá, y se ve, y el personaje se veía también desagradable. Y eso que estaba blanco y negro. Pero sí, o sea, pienso que no la valoré como Yo debería. creo que podemos darle una segunda vista. Si pueden, dense la oportunidad con películas que son más desconocidas, más under. El cine comercial yo creo que ya no tiene mucha esperanza. Exactamente. Al menos hasta que salga otro nuevo Conjuro o otro tipo que se atreva a romper los moldes. No creo que tenga esperanza, va a ser muy básico, muy de sustos, muy de screamers, muy plástico. Exacto, en conclusión, el cine comercial, el que les presentan en los cines, El que sale ahí, sí. ese ya, para mí o para nosotros ya está muerto. Ya no hay. Salen de repente una que otra joyita, como dice Isaac, hasta que alguien se atreva a hacer algo y a romperlo otra vez, va a haber algo interesante, pero de momento está muerto. Sí, busquen películas, comenten, pregúntenos, ahí estamos. Pues por ahora ya les dimos varias recomendaciones. Recomendamos alguna otra de las que me acuerdo, porque ahorita como que de terror no es mi fuerte y no recuerdo muchas, pero sí, ahí comenten o igual y en los comentarios aquí les ponemos una listita de películas. Sí, ¿no? Vamos a recomendar algunas películas. Bueno. De terror, thrillers psicológicos, terror, que den miedo. Okay. Y en conclusión, a mí me dan miedo los lugares cerrados. Bueno, qué bueno saberlo. Ahora con esto terminaríamos. Por hoy sería todo. ¿Quieres comentar algo más, Jonathan? No, ya sería todo. Que comenten si les gustó mi regreso. A ver si con esto suben las vistas, porque ya con el nos sueldo estuvimos que me están estancando. pagando, con el sueldo que me están pagando. No, y es una millonada mi inversión, imagínense. No creo que se compense, pero ya veremos. Compró nuevo equipo, ya Y tenemos nuevo equipo y tal vez. Díganos también si se escucha más bonito. A ver, que nos digan su opinión. Bueno, por hoy sería todo. Nos despedimos, que estén muy bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Síganme en mi Insta.